todos aquellos que a esta hora se conectan, sean bienvenidos a este importante espacio donde queremos pues compartir con ustedes todas aquellas cosas bonitas que suelen sucederle a las personas que de alguna manera han visto la gloria de Dios. Pero antes quiero extender un saludo muy fraterno a mi pastor Edgar Quintero, a su digna esposa, a todos los santos allá en esa bonita congregación de Villa María. Los amo en el Señor y espero que estos minuticos que vamos a tener, ustedes los puedan disfrutar. Y para hacerlo, quiero invitarles a leer el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 3. ¿Ya encontraron? Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1 al 3. Leamos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor después de que ha podido experimentar uno de esos milagros que cualquiera persona se podría quedar asombrado. Pues a causa de un decreto dado por él, 3 muchachos han sido lanzados al horno de fuego. Pero estos prefirieron ir allá antes que traicionar sus valores cristianos. Ellos tenían muy claro que la mejor manera de testificar acerca del Dios que ellos adoraban era sencillamente comportándose a la altura como debía de ser. No es fácil estar frente al rey para decirle: sepa ciertísimamente, oh rey, que al Dios a quien nosotros servimos, él nos librará de tu mano y del horno de fuego también. Dice la escritura que esto incomodó al rey y entonces ha hecho que arrojen a estos 3 muchachos temerosos de Dios al horno de fuego. Pero dice la escritura que el rey luego ha ido a dar una vuelta a ver qué sucede y oh sorpresa, se viene y le dice a los que están allí: venga, ustedes no lanzaron a 3, y ellos dicen: sí, su majestad, a 3. Y él dice: veo 4 y uno semejante al Hijo de Dios. Claro, es que hay algo que debe de tener en cuenta los cristianos, y es que cuando somos fieles a Dios y testificamos de sus maravillas, no solamente con nuestra palabra, sino con nuestra vida, Dios no nos dejará. Él le había dicho a Josué que simplemente lo que tenía que hacer era esforzarse y ser valiente. Y eso haría que Dios estuviera con él todos los días de su vida. Pues aquí en este caso no es la excepción. Dios está con los muchachos que temen, que honran, que testifican con su vida la grandeza del Dios maravilloso, del Dios de Israel. Y lo más impresionante que dice la escritura es que el rey ha mandado sacarlos y dice que ni siquiera olor a quemado se sintió. Claro, es que está escrito: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es muy maravilloso que ahorita mismo podamos entender que eso es lo que lleva al rey a testificar del Dios
de Cedrac, Mesac y Abednego. Así como los cielos no se pueden quedar callados, sino que tienen que gritar al universo entero, que no son el resultado de la casualidad, sino más bien la consecuencia de alguien que es maravilloso y que diseñó todo esto con inteligencia. Acuérdese que no hay efectos sin causa. Consecuencia de la obra de Dios. Y vale la pena que ahorita mismo reaccionemos y entonces entendamos el por qué el rey se ve llamado a testificar, a decir que no hay un Dios tan grande como este Dios, el Dios de estos muchachos que los había guardado del horno de fuego. Es que el mejor testigo, el mejor predicador, es aquel que ha sido testigo de las obras de Dios. Solo basta con detenernos a pensar en el comportamiento de la mujer samaritana. Ya usted seguramente ha leído el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Si te detienes a mirarlo a profundidad, vas a encontrar que una vez que esta mujer ha sido beneficiada, sencillamente se ve obligada a testificar a sus conciudadanos. Pues dice la escritura que hasta el cántaro dejó y se fue a decirle a los samaritanos: venid y ved, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice la escritura que a causa del testimonio de ella, muchos samaritanos creyeron al Señor. Y algo maravilloso, ante el mensaje de la samaritana, estos caballeros se han venido a ver a Jesús. Y ahora escuchan a Jesús y van y le dicen a la mujer: mujer, ahora no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que también creemos por lo que hemos visto y oído de él. Es que en la Biblia hay cualquier cantidad de testimonios de personas que experimentaron grandes maravillas de Dios. Si usted se detiene a analizar el caso, por ejemplo, de aquel ciego que menciona el evangelista Juan en su capítulo 9, usted recordará la revolución que genera semejante milagro. Y dice la escritura que los adversarios de Jesús simplemente tenían en poco la obra que él había hecho. Todo porque hacía obras superiores a las que aquellos habían visto y que eran incuestionables. Y eso afectaba el desarrollo de la religión de ellos. Y dice la escritura que inclusive se le han acercado al padre del joven para decirle: este es tu hijo, el que nació ciego. Y ellos dijeron: sí, él es. Venga, díganos cómo fue eso. Y dijo: no, él tiene edad, vaya, pregúntele a él. La escritura dice que lo hicieron por una sola razón. Y es que esta familia, este señor, sentía temor de ser excomulgado de la religión que profesaba. Pero cuando van donde el muchacho, él no tiene problema. A él le pregunta: venga, ¿y cómo fue eso? ¿Usted no sabe que ese hombre es pecador? Y él dice: a mí no me importa si es malo o es bueno. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Claro, es que cuando uno es testigo de la obra de Dios, hombre, uno no puede callar. Pues de alguna forma hay una huella que queda en el alma. A Nabucodonosor lo marcó el que Dios hubiese guardado a estos muchachos del horno de fuego. Y eso lo llevó a testificar a todas las naciones que no hay un Dios tan grande
como el Dios de estos tres muchachos. Y dice la Escritura en la carta a los Romanos, en su capítulo 1, el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él había sido antes un opositor, un blasfemo, un perseguidor. Sin embargo, el día que tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió, y eso lo llevó a dar testimonio de la obra de Jesús en todos los escenarios habidos y por haber, independientemente de las consecuencias que tuviera que enfrentar como resultado de ser un fiel testigo del mensaje de Dios. Por eso es que escribe a Timoteo y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y comienza a testificar: habiendo sido antes un blasfemo, un injuriador, un burlador, un perseguidor, pero fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Seguramente que si nos pusiéramos a hablar acerca de todos aquellos que algún momento en su vida pudieron experimentar la obra de Dios de diferentes maneras, no terminaríamos esta noche. Solamente deténgase a pensar lo que dice el Salmo número 107, donde hay una convocatoria universal. Sencillamente, ¿a qué? A alabar a Dios. ¿En razón a qué? A las maravillas que Él ha hecho para con los hijos de los hombres. Y dice que deben de testificarlo los redimidos, aquellos que ha llamado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Así que no en vano está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis acontecimientos trascendentales que deben de motivar al cristianismo moderno a perseverar en esta maravillosa gracia, a seguir creyendo en este maravilloso Dios, que es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Usted sí sabe que Dios todavía sigue siendo el mismo? Piense usted que aquella época en la que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, a la mayoría de las personas que les obró un milagro, siempre les digo: no le digan a nadie. Sin embargo, estos señores no pudieron callar. Ellos se iban por toda parte testificando. Uno decía: yo era ciego y ahora veo. Y el otro decía: era paralítico y ahora camino. Y el otro decía: era mudo y ahora hablo. El otro decía: era sordo y ahora escucho. El otro decía: estaba endemoniado y ahora soy libre, soy santuario de Dios. Claro, es que quienes han tenido una experiencia personal con Dios tendrán que hacer lo que hizo Nabucodonosor. No puedo callar las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Hay que testificarlas. Si sabe usted que a mí me preocupa en el último tiempo la indiferencia de los llamados cristianos que se avergüenzan del evangelio y no quieren hacer saber las maravillas que Dios ha hecho en su familia, en su vecino, en su iglesia, en su propia vida. ¿Puede usted creer que hay funcionarios mal llamados cristianos que están rodeados de compañeros o incluso son sus subalternos y no se atreven a compartirle las verdades de Dios porque piensan de que el evangelio no es digno de ser escuchado por unos simples siervos de un amo terrenal? Pues hoy es necesario reflexionar y entender que el emperador más grande del universo, el hombre más famoso de la tierra en su tiempo, que era Nabucodonosor, después que experimentó semejante maravilla, él no pudo callar.
él comenzó a testificar a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, que no hay un Dios tan grande como el Dios de estos tres jóvenes. Eso es lo que necesitamos hoy. Muchachos abnegados, hombres y mujeres que entiendan que la obra que el alto Dios ha hecho no puede quedarse guardada en nuestra propia vida. Escuche lo que dijo Pablo: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Se necesita hoy que cada muchacho, cada señora, cada caballero que se llama cristiano, si es que no es capaz de hablar, colóquese letreros en su abdomen, en su pecho, en sus espaldas, que diga: yo soy testigo del poder de Dios, porque Dios ha cambiado mi vida. Dios ha transformado mi ser, me ha dado experiencias extraordinarias. He visto obrar no solamente en la vida de muchas personas a quienes conozco, sino que en mi propia vida Él ha hecho un milagro. Yo era esclavo y ahora soy libre. Ayer pensaba en el suicidio porque no quería la vida. Pensaba que no tenía sentido. Hoy la amo y quiero vivir más porque me he encontrado el más dulce amor de los amores, el amor de Dios, que es superior a cualquiera. Pues al final de todos los amores ajenos al de Dios son comparables y están condicionados, pero el amor de Dios es incondicional. Escuche lo que dijo el profeta: Jehová a mí se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Es decir, que Dios amó a la humanidad desde antes que el primer hombre pisara sobre la faz de la tierra. Y seguramente que nos seguirá amando hasta que el último hombre opte por Jesucristo como su única esperanza de salvación. Es más que suficiente como para que testifiquemos, ¿no les parece? Así que usted debe de testificar en el colegio y debe de testificar en la universidad y debe de testificar en los medios de transporte masivo y debe de testificar en la oficina donde es jefe o donde es subalterno. Sí, debe de testificar, no puedes callar. Hay un mundo que necesita un encuentro personal con Dios y no será posible si no hay alguien que les testifique. ¿Qué fue lo que Jesús dijo antes de irse? Pero vosotros quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Y entonces me seréis, ¿qué? Testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde comienza entonces esta gran campaña evangelizadora en el mundo. Cada uno de aquellos que fueron dispersos, donde llegaban, prendía la llama. Claro, es que llevaban el fuego en su vida. Había de alguna manera una gratitud enorme, pues Dios había roto las cadenas, los había sacado de la cárcel del pecado y además les había hecho maravillas y milagros en su vida corporal, de tal manera que a pesar de las adversidades, ellos no podían callar. Eso es lo que necesitamos hoy. Gente que testifique, gente que hable, gente que lleve el mensaje, gente que no calle, gente que no se avergüence del evangelio. Usted sí sabe que una de las cosas que más me apasionan en la vida es predicar este evangelio. Voy a completar 50 años sin parar y no quiero parar y quiero decirle a Dios que me dé fuerzas, porque quiero seguir diciendo lo que yo he visto que Él ha hecho a lo largo de la historia en la vida de los mortales. Y también quiero decirles al mundo lo que Él ha hecho en mí. Pues yo era un muchacho, sí, era el tercero en una familia de 16 hermanos. Nací inválido, no podía caminar. Era la oveja negra de la familia. Pensé que no tenía sentido la vida, pues al final de todo no veía futuro. Nadie podría pensar que yo pudiera ser útil para algo.
Pero un 13 de junio del 72, en una reunión familiar, mi madre ha organizado una mesita, la ha vestido de blanco, ha puesto un candelabro con una vela, porque para entonces no había fluido eléctrico en el sector donde vivíamos. Y ha llegado un pastor a predicar, a decir que Jesucristo es la única esperanza, que quien pueda creerle a él encontrará sin duda alguna las respuestas a los múltiples interrogantes que nadie jamás ha podido responder. Aquella noche hubo una invitación y ese día fue maravilloso, es además inolvidable, porque el hombre, el muchacho inútil que no servía para nada y que pensó en el suicidio porque llegó a creer que carecía de sentido la estadía sobre la faz de la tierra, ese día, cuando el pastor ha invitado, he pasado como he podido ahí a donde han organizado el altar. Y ese día oraron por mí. Ese día ocurrió un milagro. Dios sanó la enfermedad de mi mente, esa que me hacía pensar que no tenía sentido seguir viviendo. Y me dio paz, perdonó mis pecados, sanó las heridas de mi alma y enderezó mis pies. Y desde entonces me constituyó en un predicador del evangelio. Seguimos cumpliendo con esta misión. Claro, es que es interesante que cada persona pueda entender que solamente Jesucristo tiene la gran posibilidad para el perdido. Qué interesante que usted alcance a comprender hoy que Jesucristo es digno de ser anunciado y que todos los mortales estamos llamados a seguir testificando a toda hora, en todo lugar, decirle al mundo que Jesucristo es la única esperanza. Yo soy testigo de esta verdad. Seguro, yo soy testigo de este poder maravilloso que transforma vidas, que cambia corazones. El único que puede hacer posible que la obra de Dios se haga presente.